Padre, porque estamos aquí un viernes más, Señor, unidos, buscando de ti, buscando el ser edificados, el ser transformados, el ser conocedores más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aquí estamos un grupo de tus hijas y de tus hijos buscando de ti, Señor. Te damos gracias por las pruebas, te damos gracias por las dificultades, pero también te damos gracias porque en medio de todas las circunstancias tú caminas a nuestro lado, Señor, y no nos sentimos solos, nos sentimos cobijados, nos sentimos amados en cobertura, Señor. Gracias, Padre, y te invitamos, Espíritu Santo de Dios, a que seas tú llevando el control sobre esta reunión. Padre, que prepares los corazones de cada una de las personas que se han dado cita en este lugar el día de hoy, Señor, con hambre, con sed, Señor, de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea nuestro invitado de honor, sea nuestro invitado especial, que se entrone en cada uno de nuestros corazones. Que seas tú, Padre bendito, limpiando, purificando nuestras vidas y que esta palabra que el día de hoy recibamos, Señor, que podamos ponerla en acción sobre nuestras vidas, Padre. Porque sabemos, Señor, que tú deseas para nosotros una vida fuera de toda esclavitud. Te damos gracias, Señor, porque sabemos también que estás en control de las enfermedades. Sabemos que estás en control de la carencia económica. Estás en control, Señor, de toda la provisión que necesitamos como hijos tuyos, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Habla a través de mi boca en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a ver hoy el tema de sana doctrina. Sana doctrina. La sana doctrina vamos a fundamentarla totalmente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar, a dirigir el día de hoy. A partir de conocer la palabra de Dios, tú y yo vamos a ser renovadas. A partir de ahí es un proceso de aprendizaje que vamos a estar siendo edificadas, transformadas en la manera de pensar, porque nos urge conocer la palabra de Dios, porque con ella vamos a adquirir la fe para enfrentar la vida y las batallas en este mundo, que este mundo está tratando de sacarnos de la verdad que existe en la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 8:32, dice, Jesús les dijo a los que creyeron, según la versión de la NTV, y dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es la palabra de Dios y Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la acción de la palabra. Jesucristo es la misma palabra y la palabra es verdad. ¿Recuerdan que dice un pasaje, yo soy el camino, la verdad y la vida? Se está refiriendo a Jesucristo y Jesucristo es la verdad. Y tiene poder, esta palabra tiene poder para liberarnos del engaño, de la mentira, nos saca de ese estado de ignorancia en el que hemos estado viviendo y al que Satanás nos ha sometido posiblemente durante mucho tiempo. Y tú y yo hemos sido alimentados por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Checa esto es muy delicado. Nosotros hemos sido alimentados por ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que es la herencia que nos dejó Adán y Eva. Pero la palabra de Dios siempre será lumbrera a nuestro camino. Lo hemos oído, ¿no? La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino y somos sostenidos por el Espíritu Santo de Dios porque es nuestro consejero. El Espíritu Santo de Dios es el que nos aconseja, el que nos dirige, el que nos instruye, es nuestro amigo fiel. En el verso clave habla que toda la escritura es inspirada por Dios, dice el verso clave, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, que trae el aliento de Dios y que nos da la capacidad de comprender la verdad y así discernir lo que no es verdad. O sea, es muy, cuando nosotros tenemos esa cobertura del Espíritu Santo de Dios con nosotros, el mismo Espíritu Santo de Dios nos ayuda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo.
A veces cuando tú estás a punto de hacer algo y que no es conforme al corazón de Dios, tú te incomodas. O sea, tú como ya eres hija y ya el Espíritu Santo ya convive contigo, te hace sentir incómoda. ¿No te ha pasado que de pronto estás a punto de hacer algo malo y dices, híjole, no, o sea, esto no es correcto, esto no es correcto, y como que de pronto te reprendes tú misma y dices, no voy a caer en eso? Pero ya es porque eres hija de Dios, ya habita el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo te inquieta. Pero mira nada más lo que dice ahí Pablo. Pablo nos invita a conocer las Escrituras. Recordamos que Dios es un Dios personal. Tú tienes el Dios que puntualmente necesitas hoy. ¿Sí me explico? Y cada una de nosotras tenemos formas de ser diferentes, problemas diferentes, situaciones diferentes, familias diferentes, pero Dios es un Dios personal, el Dios justamente que tú necesitas, ¿no? Y aunque Dios te envía, Dios te va a enviar a tus pastores, Dios te va a enviar a maestros, Dios te va a enviar a líderes, ¿no? Que se hacen cargo de una casa de vida. Dios te va a enviar a personas que sean apoyo para ti. Quien verdaderamente te va a guiar es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que va a mover a las personas adecuadas. Yo me acuerdo hace tiempo cuando yo estaba dando un discipulado ahí aquí en Cuernavaca, junto al río. Estaba dando este discipulado, llegó un momento en que yo tuve que cambiar de ciudad y tuve que dejar el discipulado. Y yo me acuerdo que varias de las mujeres que estaban dentro de ese discipulado me decían, Xiomara, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, tú te vas y nosotros quedamos como desvalidas, ¿sí me entiendes? Y entonces yo me quedé como con esa carga en mi corazón, pero por otro lado, el Señor suplió y mandó y llevó un equipo de gente que iban a darle continuidad. Y lo que me hizo entender el Señor es de que no está en ti, Xiomara. Tú no eres quien resuelve. El que resuelve es el Espíritu Santo, porque tú no eres Dios. ¿Sí me explico? Y entonces tenemos que ubicarnos en darnos cuenta que Dios nos va a usar en el tiempo que Dios quiera usarnos. Por eso es tan importante que cuando tenemos un discipulado, le saquemos el jugo. Si, por ejemplo, tú te identificas mucho en este discipulado, yo no sé cuánto tiempo va a durar. Va a durar el tiempo que Dios quiera que dure. ¿Sí me explico? Pero nosotros no sabemos si me voy a morir, si voy a cambiar de lugar. No sabemos qué planes tiene Dios para la vida de nosotros, entonces no podemos endiosar absolutamente a nadie. Solamente darnos cuenta que el que maneja todo, el que está en dirección de todas las cosas es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos ha llevado, por lo menos yo es lo que percibo, no sé ustedes, pero el Espíritu Santo de Dios me ha llevado a ver un crecimiento sobrenatural en la vida de cada una de ustedes. O sea, han habido un crecimiento. Estaba yo platicando justamente con mi mentora, con Pili, esta semana, y estaba yo comentándole avances personales porque le hablo de cada una de ustedes. Pili sabe por nombre y apellido quiénes son ustedes, con quién me estoy acuerpando, con quién me estoy arropando, qué es lo que están haciendo. Le cuento todo, ¿no? Porque le cuento todo porque es mi líder. Pero al final de cuentas me siento con mucho regocijo porque veo un avance sobrenatural. Por ejemplo, ahorita Martita. En el caso de Martita acaba de vivir una pérdida muy fuerte, que es la de su papá, pero ella fue una portavoz en de la palabra, llegó con un aplomo, llegó con una seguridad, rescató a su papá, el papá aceptó a Cristo, se fue al cielo, arrebató a su papá para Cristo, y llegó con un aplomo, con una seguridad también a compartirle a las hermanas, y que no la tenía fácil, no la tenía fácil porque son personas con temperamentos muy fuertes y todo, pero con todo y todo ella llegó con valentía y todo, y no fue ella.
sino que fue el Espíritu Santo de Dios que mora en Martita quien le dio esa valentía para poder enfrentar toda la situación que tuvo que enfrentar. Pero así como ella, podría hablar particularmente también de Betty, podría hablar de Vero, podría hablar de Marina, podría hablar de Mirna, ¿no? De Gaby y de todas las personas que están y que forman parte de este discipulado. Ha habido un crecimiento sobrenatural, pero esto es guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios sabe de qué específicamente tiene necesidad este grupo. ¿Sí me entiendes? Entonces nos va a guiar a toda verdad. Y la palabra de Dios, ¿saben una cosa? La palabra de Dios siempre nos va a traer beneficios. Por eso es que nosotros tenemos que leer diario la palabra de Dios. Tenemos que leer diario nuestro diario vivir, porque nosotros tenemos ahí la edificación. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero si ustedes leen el diario vivir, hay varios pasajes que se tocan ahí del Antiguo, del Nuevo Testamento, ¿no? De Salmos, que nos hablan, pero particularmente con alguno de los pasajes que corresponden en el día te identificas. Por lo menos yo me identifico y digo, Señor, esta palabra justamente es para mí. Y yo digo, ay, esta promesa es mía y me apropio de ella, ¿no? Y hasta le escribo, le pongo en un cuaderno la fecha donde yo estoy recibiendo esa promesa y arrebato esa promesa para mí, ¿me entiendes? Porque eso es lo que tenemos que hacer, o sea, no leerlo como un libro de literatura, sino tenerlo como una conversación activa de Dios contigo y que te habla a través del Espíritu Santo de Dios y entonces te habla de promesas y esas promesas son para que se cumplan. Y entonces tú vas a estar orando porque dices, en fecha tal, Señor, tú me prometiste esta palabra porque yo me la adjudico. ¿Sí me explico? Entonces esa es la relación que tenemos por medio de la palabra de Dios que nos trae beneficios ilimitados al conocer la palabra de Dios. Y también la misma palabra de Dios nos va a traer cambios contundentes en nuestra vida, o sea, nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, muchas veces tiene que ser purificada, tiene que ser limpia, ¿no? Y entonces va a traer cambios, va a traer transformaciones, va a animar tu vida, ¿no? Y en segunda de Pedro, por ejemplo, en el 1:19, creo que es, dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y en el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y tú y yo, al someternos a la palabra de Dios, nos convertimos en portavoces de vida, de edificación, cuando compartimos el Espíritu Santo que nos ilumina, nos inspira, las palabras que hemos de decir de acuerdo a la palabra de Dios y toca los corazones, renueva las mentes, transforma las vidas y Dios sigue hablándonos hoy y está dispuesto a aconsejarnos, a guiarnos, a iluminarnos. Y en Éxodo 34:27, Jehová habló a Moisés. Jehová, por ejemplo, habla a Moisés y escribe estas palabras. Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así se refiere a los 10 mandamientos. A Juan, por ejemplo, le habló en Apocalipsis 1:10. O sea, estamos viendo que diferentes personajes de la Biblia pudieron tener esa interacción con Dios, ¿me entiendes? Les hablaba y les decía, escribe esto, esta palabra es para ti, esta palabra es para el pueblo, ¿no? En Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y dice, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira y Sardis, Filadelfia y Laodicea. La palabra siempre está viva
porque Él es eterno, Él es presente para iluminarnos, para guiarnos, para dar respuestas en cada una de nuestras necesidades. Nos alinea a la verdad en nuestra forma de pensar. El diablo va a querer sacarnos de los pensamientos de hijos. El diablo lo que hace es acusarnos, devaluarnos, minimizarnos, con el fin de regresarnos a la condición anterior. Eso no lo permitas, no se lo permitas. Regresa a la palabra, a la sana doctrina. ¿Qué dice el Señor? Que con el amor eterno nos ha amado y por eso prolonga su misericordia. Y por eso nosotros creemos. Y por eso nosotros tenemos que repetir la palabra y tenemos que estarla afirmando, porque al afirmarla, afirmamos también nuestra identidad de hijos amados, ¿no? Porque Dios nos ama. Y es el alimento de la palabra lo que va a nutrir el alma de cada una de nosotras y nos va a decir lo que cada una de nosotras estamos necesitando. Jesús habló y llevó la palabra de Dios. Mira, en Juan 14:10 dice, ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y así como Jesús se está alineando al Padre, es lo que tú y yo tenemos que hacer ahora, alinear nuestras vidas a la autoridad y al gobierno de la palabra de Dios. O sea, así como Él se alineó, Jesucristo nos está dando ese ejemplo, ahora nosotros vamos a alinearnos, qué es lo que nos dice la palabra, y lo que dice la palabra de Dios es lo que tú y yo tenemos que hacer. La vida en Cristo se refiere a una relación personal cada mañana. Tener que dedicarle un tiempo para hablar con el Señor, para alabarlo, para bendecirlo, para guardar silencio, para esperar en Él. Y Él nos dará hambre por la palabra. Y la palabra va a ser útil para enseñar. Y la palabra tiene autoridad, tiene ese poder inherente y te convierte en una persona de fe. Entonces siempre es importante que nosotros tengamos considerados que la palabra de Dios es útil, es siempre útil, ¿no? Ya habíamos visto que entonces la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos. En Marcos 1 del 21 al 22 dice que tenemos que recibir esta palabra con autoridad, pero tenemos que practicarla. Y dice, entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nosotros tenemos que tomar la palabra con autoridad. O sea, con autoridad, como creyéndola, porque si no tomas esa palabra con autoridad, entonces los demonios se burlan de ti, ¿me entiendes? Y se mofan de ti y te destruyen. En Mateo 15, del 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombre. Tenemos que tomar la palabra con honra, tenemos que honrar al Señor, porque desde nuestro corazón tenemos que realmente tener un corazón dispuesto en creerle al Señor, ¿no? En CBL tenemos el propósito de enseñar la palabra y es algo fundamental que tenemos desde los estudios de los módulos de la Escuela de Desarrollo. O sea, todo está basado en la palabra de Dios con el fin de que haya un crecimiento sobrenatural, porque ahí está fundamentada verdaderamente la fe en Centro de Vida Lomas y en este discipulado, que es lo que nosotros queremos enseñar, que la palabra de Dios es necesaria y que tienen que cada uno de los ancianos, cada uno de los líderes, cada una de las personas que compartimos la palabra, tenemos que basarnos, fundamentarnos, leerla, orarla, ¿no? Pero todo está basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es también útil para redarguir. O sea, el término de redarguir prácticamente no se usa mucho actualmente, pero significa refutar, amonestar, convencer o incluso reprender. Entonces la Biblia nosotros podemos usarla para todas esas cosas, ¿no? Costumbres, hábitos, tradiciones, todo eso tiene que cambiar
con el fin de que nosotros nos vamos a la verdad y vamos a decidir que la Biblia es la verdad, pero tú y yo tenemos primero que decidir que verdaderamente la Biblia es la verdad. Tenemos que vivir una vida congruente entre lo que nosotros somos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros actuamos y lo que nosotros vivimos. Entre lo que yo creo y entonces lo que yo vivo. ¿Sí me entiendes? Tenemos que ser muy congruentes en lo que nosotros estamos haciendo. Somos, hablamos, actuamos y vivimos conforme a nuestra fe. También es útil instruirnos en justicia, ¿no? Justo es el estado de alguien como debe de ser. Solamente Dios nos hace justos por la fe que obra en Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que practicar la justicia, ¿no? Mientras justificas o te justificas, no vendrá el que justifica. Es un juego de palabras, pero es muy real esto. Mientras te justificas o justificas, no vendrá el que justifica. ¿Y quién es el que va a justificar? Jesucristo. Si yo soy justo, entonces yo haré obras de justicia. ¿Quieres hacer obras de justicia? Entonces tenemos que imitar la fe de Jesucristo. ¿Sale? En el Salmo 119 del 5 al 6 dice: cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Tenemos que vivir una vida congruente entre lo que creemos y entre lo que vivimos. Entonces Dios nunca tuvo la intención ni la tiene de que su palabra se quede como una teoría o un conocimiento intelectual. El Señor quiere que tú y yo nos apropiemos y que no andemos, con Él, no en un ejercicio intelectual, sino que tengamos una realidad actuada, experimentada y testificada por cada uno de sus hijos e hijas. O sea, tú y yo tenemos que tener una realidad que no esté actuada, sino experimentar la palabra verdaderamente como que si somos hijos e hijas de Dios. La sana doctrina y la vida justa son la mancuerna para llevar a cabo las obras resultantes de nuestra fe en Él. Hay que ser para hacer. Tenemos que madurar en el carácter a semejanza del Señor Jesús y poner en práctica lo que conocemos en su palabra. Y en Efesios 5, en el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Imitadores como hijos amados, y que tenemos que andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios, olor fragante. Así que Dios es lo que desea para ti y para mí, que tú y yo andemos como hijos de luz, que andemos con una sana doctrina. La sana doctrina parte de la Biblia, que sabemos que es un libro el más conocido del mundo, y la Biblia es más que solo conocimiento. Al portar la Biblia, muchas veces podemos incomodar a la gente, ¿no? Porque la gente acepta cualquier otra cosa, pero la Biblia, yo no sé por qué es tanto, que hace tanto ruido y ocasiona tanto problema cuando una persona es portavoz de la palabra. ¿Sabes cuál es el problema de la Biblia? Es que muchas personas tenemos Biblia en casa y no la abrimos. Muchas personas no leen, no escudriñan la palabra de Dios y la tenemos ahí simplemente como adorno. Hoy queremos compartir algo. La Biblia sí es un libro de poder. ¿Sabes por qué es un libro de poder? Simplemente porque en ella está escrita la palabra de Dios. Y no veamos la Biblia como literatura, sino como un libro que fue inspirado verdaderamente por Dios. Cuando lees la Biblia, tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la revelación para entender el mensaje. La Biblia tenemos que entender que es la herencia que Dios nos está dando a ti y a mí para tener una vida transformada. Entonces, fíjate esto, Jesús fue el primero que nos habló de la palabra de Dios.
Y en el Antiguo Testamento, a través de los mandamientos y los mandatos, era obligatoriamente que tenían los creyentes muchos ritos religiosos que tenían que llevar a cabo para poder obtener el perdón de Dios. Y a partir del Nuevo Testamento tenemos cuando interviene ya Jesucristo, que nos facilita todo, que únicamente lo que se nos requiere ya no son esos sacrificios físicos, sino que únicamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él resucitó entre los muertos, que está a la diestra del Padre, y a través de eso que nosotros abramos nuestro corazón para recibirlo, y solamente eso es lo único que nosotros necesitamos para que verdaderamente Jesucristo more en nuestros corazones. Esta palabra tiene poder porque está escrita en la Biblia, y por eso simplemente la palabra de Dios o la sana doctrina es poderosa. El Jesucristo se enfrentó con el diablo y lo venció justamente citando la palabra de Dios, y decía, escrito está. Imagínate tú que para que Jesucristo usara la palabra de Dios para poder enfrentar el enemigo, quiere decir que nos está instruyendo a nosotros a que usemos la palabra de Dios para poder enfrentar al enemigo diciéndole, escrito está. Tomas una promesa tú y dices, por ejemplo, tengo un diagnóstico de enfermedad, escrito está. Isaías 53, 4 y 5 dice la palabra que el Señor se llevó cautiva toda enfermedad y por sus llagas yo soy curado. Esa palabra tiene poder siempre y cuando tú y yo la demos con autoridad y la creamos en nuestro corazón. O sea, es que es una mancuerna también. Tenemos que creer la palabra de Dios para que esa palabra cobre vida. Entonces, así como nosotros necesitamos nutrir nuestro cuerpo del alimento físico, también tenemos que nutrir nuestro espíritu con el alimento diario, cotidiano, constante, de mi diario vivir a través de la palabra de Dios. Así que tenemos que ser personas que alimentamos también el espíritu de Dios, el espíritu de nuestro cuerpo a través de la Biblia. Los que creemos y los que leemos en la palabra somos llamados también a compartir con otros. Lo mismo que tú estás recibiendo, también nosotros tenemos que compartirlo con otras personas. Bienaventurados los que oyen la palabra y bienaventurados también los que la guardan. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú oyes la palabra no solamente es para que la escuches y que digas, ay, qué padre estuvo el mensaje, qué bonita está esta palabra, sino para que también nosotros podamos ejecutarla. Y Jesús dice que la Biblia o las escrituras o los mandamientos o las promesas de Dios que están escritas para nosotros, pero que es la palabra de Dios la que viene de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios no es algo que nosotros inferimos como seres humanos, sino que es algo que viene de la boca de Dios y es una inspiración divina. Y si te das cuenta o nos damos cuenta, nosotros la palabra de Dios no tiene contradicción alguna. Imagínate tú el ponernos de acuerdo nosotras muchas veces. Si yo les dijera, muchachas, ¿cuándo es que quieren el discipulado? ¿Quieren que cambiemos esta fecha o quieren que cambiemos el día? Les aseguro que no nos ponemos de acuerdo, porque unas dirían en tal horario, en este otro horario, o sea, y habría un debate porque no nos ponemos de acuerdo en cosas tan sencillas. Pero imagínate tú, ¿cuántos escritores tuvo la Biblia? ¿Cuántas personas y cuántos años de diferencia que hay entre el primer escritor de la Biblia al último escritor de la Biblia? Hay muchos años de diferencia ahí y sin embargo no hay una sola contradicción en la palabra de Dios. No hay una sola contradicción. Todo está totalmente ligado. Y también las profecías. Jesucristo fue una profecía. O sea, cuando Jesucristo, antes de que Jesucristo naciera, en el Antiguo Testamento se hablaba del nacimiento de Jesucristo. Y se hablaba de dónde iba a provenir, que iba a venir de una virgen, o sea, se hablaba de todo. Y la profecía, tal cual como se dijo, tal cual se cumplió. Entonces, y vemos que hay una secuencia ahí que dices, híjole, ¿cómo le hicieron para saber de que tantos años posteriores iba a llegar el Salvador del mundo y bajo el perfil que llegó? O sea,
Entonces, eso a mí me da mucho en qué pensar, porque realmente, aunque la Biblia haya sido escrita por diferentes tipos de escritores y de diferentes edades y de diferentes tiempos, el autor fue uno. ¿Sí me entiendes? El autor fue uno. Y fue la inspiración divina de Dios quien les dictaba en sus pensamientos qué es lo que deberían de escribir. Entonces, eso a mí me da una seguridad en el decir, híjole, yo creo. Y si te has dado cuenta, por ejemplo, nosotros ahorita en el discipulado que tenemos el miércoles, ahí hay alrededor de 250 personas o 245 por ahí, no sé cuántas hay, pero son un buen número. Y ahí hay de todas las religiones habidas y por haber. Y sabes una cosa, lo que me encanta es de que hay como alrededor de unas 70 o 90 personas que son fieles cada semana en esperar el alimento. Y estas personas que son fieles, ¿sabes una cosa? Yo les he dicho, cuando me dicen, Xiomara, es que de qué religión eres, y para ver si yo voy a oír y todo, y le dije, amor, esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de una relación. Y cuando tú veas que yo estoy compartiendo algo, agarra tu Biblia y coteja todo lo que yo estoy diciendo, para que con esa seguridad te des cuenta tú de que yo no te estoy alterando tu convicción por parte de la Biblia que tienes, ¿me entiendes? Porque la mayoría de la gente son católicos, pero tú agarras una Biblia católica y la única diferencia es de que tiene unas ilustraciones, ¿no? Y estas ilustraciones hablan de, pues, de algunas situaciones que creen los católicos. Entonces, pero el fundamento de la palabra de Dios está igual. Y entonces ellas han tenido la seguridad de decir, ok, entonces sí la vamos a escuchar porque ya comparé que los pasajes de la Biblia que tú mencionas efectivamente ahí están en mi Biblia. ¿Sí me explico? Y eso les ha dado la seguridad y la tranquilidad de que dicen, estoy no haciendo algo incorrecto, sino está avalado por la Biblia. Y hubieron personas que me rechazaron varias veces la invitación y yo volví a mandárselas y volví a mandárselas hasta que las tengo ahí, ¿no? O sea, porque esto es cuestión de perseverar y orar y decirle, Señor, tú vas a darles el tiempo adecuado donde van a ellas a aceptar y a venir y a estar y formar parte del grupo. Y ahora son puntualmente esperando el mensaje como diciendo, aquí estoy, ¿no? Y ahí me están escribiendo y ahí está. Gloria a Dios por eso, porque realmente la palabra de Dios, eso es la magia que tiene, ¿no? La palabra de Dios es la magia que tiene, que verdaderamente Dios está en control absoluto de todas las cosas. Pero bueno, en Hebreos 12, del 11 al 14 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Aquí tenemos una invitación de que seamos santos, que seamos santificados. Una persona santa, una persona santificada es aquella que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Tú y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no por méritos propios, porque todos hemos pecado, pero sí lo único que nos ha salvado es que le hemos abierto nuestro corazón al Señor para que Él nazca en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos renueva, nos limpia, nos purifica, nos da la oportunidad de haber sido santificados no por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos? Gracias, Señor, te damos hoy por el tema que nos has dado. Gracias, Señor, por enseñarnos esta sana doctrina. Gracias, Señor, porque nos enseñas a caminar en ella para ir tras las bendiciones que tú, Dios, tienes para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras.
Señor, te damos gracias porque hemos heredado, Padre bendito, tu palabra. Gracias porque es la mejor herencia que hemos podido recibir, que verdaderamente, Señor, es un tesoro invaluable. La Biblia, Señor, es tu palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, por esa revelación tan bella que hoy nos has traído a través del Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, hemos entendido que tu palabra, Padre, tiene poder. Gracias, Padre, por la vida de Dios, porque se expresa, Señor, a través de la bendita palabra, la palabra de Dios, la Biblia. La palabra trae libertad. Gracias, Señor, porque nos has dado esa libertad. La palabra de Dios trae revelación a cada hombre, a cada mujer el día de hoy que se ha sintonizado. Renueva, Señor, el entendimiento de cada uno de los que hoy estamos aquí. Pon en el corazón de cada hombre, de cada mujer, el hambre, Señor, de conocer más de tu palabra cada día, para poder entrar, Señor, en ese proceso de transformación diaria, Señor, que tú quieres, que tú pretendes que cada uno de nosotros cursemos. Hoy, Señor, entendimos que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Trae, Espíritu Santo de Dios, mayor revelación, mayor sabiduría, renovando, Señor, el conocimiento de ti. Padre, que tu palabra, Señor, sea lumbrera a nuestros ojos, Señor, para que podamos ver, que podamos leer, que podamos impregnarnos, Señor, que podamos implantar en cada uno de nuestros corazones, Señor, la verdad. Reconocemos, Señor, que la Biblia es la verdad absoluta, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es el único camino para llegar a ese destino que ya preparaste de antemano para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras. Sabemos, Señor, que en tu palabra podemos encontrar el alimento, que tu palabra, Señor, es medicina. Padre, que tu palabra, Señor, nos libera de vivir en esclavitud, Señor. Gracias, Señor, porque tú te llevas la amargura, te llevas esos huesos secos, te llevas toda enfermedad, Señor, porque creemos en tu bendita palabra y tu palabra es establecida en cada familia, en cada hogar, Señor, aquí representado. Dice tu palabra que conoceremos la verdad y que con esta verdad nos vas a hacer libre, Padre. Así que nosotros gozamos de esa libertad que tú, Padre, has prometido para tus hijos e hijas, Señor. Queremos vivir, Padre Santísimo, en esa libertad. Espíritu Santo de Dios, revélanos, Señor, tu palabra cada día, a cada mujer, a cada hombre, a cada persona que está atenta, Señor, a esta enseñanza del día de hoy, Señor. Y está juntamente contigo orando y deseando que tú actives, Señor, esta palabra en sus vidas, Señor. Danos, Señor, sabiduría de lo alto, Padre. Queremos conocerte cada día más, Padre. Alúmbranos para no tropezar, Padre Santísimo, para no desviarnos del camino, Señor, que tú estás queriendo conducirnos. Quita, Señor, todo argumento que se ha establecido en nuestras mentes. Quita, Señor, todo obstáculo que el enemigo quiera sembrar en nuestros pensamientos, Padre bendito. Que se haya levantado todo esto en la mente y en nuestros corazones, derríbalo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiera distorsionar tu verdad, Señor, yo ordeno en el nombre de Jesús que salga de las mentes y de los corazones de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, con el fin de alejarnos de ti. Señor, alíneanos, somos tus hijos, Padre. Reconocemos que tú, Señor, has establecido, Señor, esa oportunidad, Padre bendito, de poder llegar, Señor, a tu gracia, a tu perdón, Señor. Queremos vivir, Señor, tu verdad. Queremos vivir apegados, Señor, a tu palabra cada día, todos los días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió
a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.